Ya hemos estado meditando, amados oyentes, sobre el libro de Apocalipsis y algunos capítulos resalientes de este libro maravilloso que tiene gran contenido para nosotros. Esperamos que tenga mucha paciencia porque necesitamos estar muy atentos para entender algunas doctrinas y refutar algunas doctrinas falsas que han sido mal interpretadas y mal aplicadas en nuestro tiempo por mal interpretar el libro de Apocalipsis, un libro simbólico que ya lo hemos venido estudiando. Ya hemos estudiado la batalla de Armagedón, que se encuentra en el capítulo 19, luego en el capítulo 17 hemos estudiado a qué se refiere en cuanto a la bestia, la mujer, la ramera y los reyes de la tierra, y así sucesivamente hemos tratado de dar un amplio explicación sobre este asunto. Luego ya hemos estudiado que la batalla de Armagedón ya pasó, se dio en aquel siglo y terminó ahí por el 470 después de Cristo. Pero inmediatamente después de Armagedón empezaron los 1000 años. Recordará usted que también esta es una falsa doctrina en nuestro tiempo, y como por supuesto este programa es Probando los Espíritus, necesitamos nosotros refutar esta falsa enseñanza que ha sido aceptada por la gran mayoría de religiosos en el tiempo actual en cuanto a los 1000 años. Pero si hemos entendido el resto de los estudios que hemos compartido, ya hemos analizado que el Armagedón ya pasó y que al no más que esto pasó, empezaron esos 1000 años. Hemos aprendido que Satanás, por medio del Imperio Romano y su falsa religión, había estado engañando a las naciones de la tierra para que se unieran en una gran campaña para destruir a la iglesia del Señor completamente o para raerla de la faz de la tierra. Ahora, les parecía a estos cristianos del primer siglo que el tiempo que los que recibieron esta carta en el primer siglo, pues el apóstol Juan fue el inspirado por el Espíritu Santo. A estos cristianos que primero recibieron esta carta les pareció, hemos dicho, que ya iba a terminar y que la iglesia iba a desaparecer del planeta Tierra. Pero Cristo Jesús les acaba de mostrar que era el contrario. Roma y sus aliados eran los que dentro de poco iban a ser destruidos por Jesús. Pero tiene que surgir la pregunta: si Satanás levantó a este poder político en aquel tiempo para destruir a la iglesia, ¿por qué no puede levantar a otro en nuestro tiempo? La respuesta a esta pregunta sigue en Apocalipsis capítulo 20, versículo 1 al 10, en la visión de los 1000 años. En esta sección encontramos los siguientes acontecimientos. Primeramente, Satanás es prendido, o sea, apresado, el 21 al 3. Luego, las almas de los santos decapitados reinan con Cristo por 1000 años, según el 24 al 6. Satanás es suelto y lanzado al lago de fuego, 20, versículos 7 al 10. Enseguida, en Apocalipsis 20, 11 al 15, todos los que no son redimidos son juzgados y lanzados al lago de fuego juntamente con el Hades y la muerte. Bien, la visión dice así, del 1 al 10 de Apocalipsis capítulo 20. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano, y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi a las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Dice, esta es la primera resurrección. Bienaventurados y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La gente no tiene potestad sobre esto, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en las 4
en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, y a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Y de Dios descendió fuego del cielo, los consumió, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Apocalipsis 20 del 1 al 10 hemos considerado. Inmediatamente después de la destrucción de la bestia, que ya estudiamos, es decir, el emperador romano, específicamente en Domiciano, el rey, y el falso profeta, que fue la religión falsa que Roma levantó para adorar al emperador, el culto al emperador, Satanás fue atado y luego fue puesto en su propio cuartel, el abismo. Si usted ve el capítulo 20, versículo 3, de esto está hablando. Pero ahora hay algo muy diferente. El abismo está sellado. Recordará usted que Satanás es el rey del abismo, según el capítulo 9, versículo 11. Vamos a leer el capítulo 9, versículo 11, y vea usted cómo dice. Y tienen por rey sobre ellos al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón y en griego es Apolión. Bueno, según este versículo 11, y luego vemos el 17:8 de este mismo libro, encontramos nosotros estas palabras, 17:8. La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. Aquí tenemos algo más. Según estos dos textos, él era el rey del abismo, él es el que estaba en el abismo, él mandaba del abismo para hacer guerra contra los cristianos, pero ahora no puede salir él ni mandar sus propias huestes de maldad desde allí, puesto que su propio cuartel se ha convertido en su propia prisión. Esto es lo que nos está enseñando el capítulo 20. Es muy importante que reconozcamos, amados oyentes, el sentido en que Satanás está atado. El verdadero sentido que le damos a los textos influirá mucho en nuestras vidas como cristianos. El versículo 3 de Apocalipsis 20 dice que fue encerrado en el abismo durante 1000 años para que no engañase más a las naciones. Después de los 1000 años va a salir libre a engañar a las naciones otra vez. Y en Apocalipsis 27 al 9 se ve claramente la naturaleza del engaño que practicarán en ellas. Dice, les engañará para que se unan a perseguir y tratar de destruir la iglesia del Señor. Y subieron sobre la anchura de la tierra, dice el 29, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Recordará que era exactamente tal engaño que Satanás estaba practicando por medio del Imperio Romano en el tiempo en que Juan escribió. Como notamos antes, parecía que Roma podría destruir a la iglesia completamente, pero Jesús les prometió que iba a destruir a Roma y a sus aliados dentro de poco tiempo. Recuerda usted Apocalipsis 19, 11 al 21. Pero, ¿qué de Satanás? Si todos estos fueron destruidos, Roma, la bestia, el falso profeta, la ramera y todos estos fueron destruidos, ¿qué de Satanás? ¿No podrá él levantar otra nación que le ayude en su lucha para destruir la iglesia? La respuesta de Apocalipsis capítulo 20 del 1 al 3 es que no. Inmediatamente después de derribar a Roma como imperio mundial y perseguidor de la iglesia, a acto terminado hace ya más de 1600 años ya atrás, Satanás iba a ser encerrado en su propio abismo y no podrá salir para llevar a cabo tal engaño hasta que se terminen los 1000 años. Esto no quiere decir que no iba a poder engañar a los hombres en cuanto al pecado. Satanás es limitado
durante los 1000 años únicamente en el sentido de no poder engañar a las naciones para que persigan a la iglesia como para destruirla completamente. El engaño del pecado sigue siempre. No debemos pensar tampoco que no iba a haber ninguna persecución durante este periodo. Es decir, que no sería una persecución universal que podría eliminar a la iglesia de la faz de la tierra. Según la Biblia, es en este sentido y únicamente en este sentido que Satanás iba a estar atado durante los 1000 años. Pero esto debe quedar bien claro en nosotros. Esto daba gran seguridad y confianza a los cristianos perseguidos del primer siglo y debe asegurarnos a nosotros hoy día también que la iglesia saldrá victoriosa y que ni el mismo diablo no podrá causar que fracasemos si seguimos fieles al omnipotente Dios que promete la victoria a los suyos. Pero no debemos añadir a lo que la Biblia dice y decir que durante los 1000 años no iba a haber ningún conflicto, ninguna persecución, ninguna tentación de parte de Satanás, el diablo. Tal interpretación sería falsa, puesto que la Biblia no enseña esto. En cuanto a Satanás, el tiempo de los 1000 años iba a ser un tiempo en que estuviera limitado en cuanto al engaño de las naciones de la tierra para la persecución universal de la iglesia. Es decir, quiero aclarar bien esto, amigos, si usted está escuchando, y hermano también, estoy explicando que Satanás fue atado en un sentido figurado espiritualmente, ya no puede hacer nada. Atado implica que está maniatado, no puede hacer lo que él quiere. En este poco tiempo que se le dio de libertad en el primer siglo, él convenció a los reyes de la tierra, imperios poderosos como Roma y los reyes aliados, para hacer guerra contra la iglesia literalmente. Mataba a los cristianos literalmente, perseguía a los cristianos literalmente. A este tipo de persecución es al que se le ha restringido a Satanás, y por eso la iglesia, a partir del año 500 después de Cristo, la iglesia ha tenido cierta paz en un sentido literal y material, de persecución literal. Me explico. No estoy hablando del pecado y de la maldad, siempre eso lo tenemos en la iglesia, siempre existe ese tipo de persecución. Estamos hablando de algo literal que pasó en aquel tiempo. Por supuesto, Satanás ahora está concentrado en el resto del mundo, de los habitantes del planeta. No está persiguiendo a la iglesia en una forma literal, me explico nuevamente, como en el principio, porque Dios lo ha restringido para esto. Pero sí, Satanás está haciendo estragos en el mundo a través del resto del mundo por las falsas doctrinas, por la falsa enseñanza. Y la Biblia misma y el mismo libro de Apocalipsis ha venido a ser objeto para Satanás de malas interpretaciones y de falsas enseñanzas erradas que el Espíritu Santo no ha enseñado. Por tanto, el mundo entero está siendo engañado por Satanás a través de las falsas religiones, falsas doctrinas. Pero la iglesia está sin recibir ninguna persecución literal. Bueno, analicemos el significado de los 1000 años, ya que esto, ya dije, ha causado problemas doctrinales en el mundo y mala interpretación en las Escrituras. ¿Cuál es el significado verdadero de este tiempo nombrado en la Biblia los 1000 años? Muchos piensan que sea el tiempo de literalmente 1000 años, 365,000 días literales, pero hay por lo menos 3 razones por qué no es posible aceptar esta teoría. Primeramente, ya han pasado como 1600 años después de este principio, de este periodo, los 1000 años. Empezaron inmediatamente después de la derrota de la batalla, o decir, de la bestia, o sea, después de la derrota de Roma como imperio mundial que perseguía a la iglesia. Según la historia, ese imperio llegó solamente al quinto siglo después de Cristo. Aproximadamente concluyó y se dio por eliminado ese imperio ahí por el 476 después de Cristo.
Así que lo menos que pueden tener los 1000 años de haber comenzado son 1500 años. Tomando este periodo literalmente, el mundo ya se habría terminado hace cientos de años. Así que el contexto bíblico e histórico niega la posibilidad de interpretar los 1000 años literalmente. En segundo lugar, el libro de Apocalipsis es un libro simbólico. Esto no quiere decir, por supuesto, que no haya nada literal en el libro, pues tenemos, por ejemplo, la isla llamada Pasmos en Apocalipsis 1, versículo 9, que es una isla literal. Pero el contexto, amado, declara cuando se trata de lo literal y se trata de lo simbólico. El mismo libro, la Biblia, lo declara. Desde el principio del capítulo 1 encontramos que candeleros representan iglesias y que estrellas representan ángeles. Recuerda Apocalipsis 1:20. Ahora, un repaso del libro revelará muchos símbolos, muchos de los cuales son números. En verdad, desde el primer versículo del libro, Juan declara que es un libro de símbolos. Dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. 1:1 de Apocalipsis. Vemos que la palabra declaró es el griego idioma original en que fue escrito el libro. Viene de la palabra señales o símbolos. Así que Juan recibió este mensaje de Dios por medio de señales o símbolos. Ahora, la revelación del Señor le fue señalada, o sea, simbolizada. Si el libro, de principio a fin, es un libro que contiene símbolos, ¿por qué tratarían los hombres de hacer literal el periodo de los 1000 años? No es lógico y seguramente no es buena interpretación bíblica. En tercer lugar, amado oyente, el pasaje bajo consideración es un pasaje dedicado o decididamente simbólico. Todos reconocen esto. Considere, por ejemplo, los siguientes símbolos de Apocalipsis 19:11, luego el capítulo 20, versículo 10, y así otros libros más, como el capítulo 10, el capítulo 20. Por ejemplo, estos símbolos son aceptados por todos como símbolos. En primer lugar está el caballo blanco, el lino finísimo, la espada aguda que sale de la boca, la vara de hierro, pisar el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y luego tenemos nombre escrito en su muslo. Luego las aves. Luego tenemos la bestia, la llave, el abismo, la cadena, el dragón, la serpiente y muchos más. Nadie piensa que todo esto sea literal. Como vamos a ver nosotros, ninguna de estas cosas son literales si las analizamos cuidadosamente. Pero ¿cómo vamos a creer que Satanás sea un dragón literal, que puede ser atado con una cadena literal y encerrado en un abismo literal también, con un sello literal? Nadie cree así. ¿Por qué pues intentar entonces tomar el periodo de los 1000 años como algo literal? No es posible. Si todos aquellos es simbólico o son símbolos, el periodo de tiempo también tiene que ser simbólico, mayormente cuando consideramos la imposibilidad de interpretarlo literalmente en el contexto bíblico, en el contexto histórico de la visión, como ya notamos. Pero si el tiempo de 1000 años es simbólico, tiene que simbolizar algo entonces. Ahora, pero la única manera, amado oyente, segura de interpretar este símbolo es por dejar que la Biblia nos dé la interpretación. Así que primeramente vamos a considerar el contexto en el libro de Apocalipsis y luego el uso simbólico del número 1000 en la Biblia. De otra manera, lo que decimos sobre los 1000 años sería simplemente otra opinión humana sin ningún valor. Primeramente, en el mismo libro de Apocalipsis notamos que este periodo de 1000 años cae en medio de dos periodos más breves que son designados como poco tiempo. En el capítulo donde empieza la serie de
visiones sobre la persecución de la iglesia por el diablo y sus instrumentos, la bestia y el falso profeta, encontramos el primer periodo. Por lo cual, alegraos, dice, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha encendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. 12:12 de Apocalipsis. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra, dice, contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esto lo dice el 12, versículo 17 del capítulo. Bien, el capítulo 13, versículo 1, al final del capítulo 19 de Apocalipsis, nosotros encontramos visiones sobre la persecución que el dragón lanzó contra los cristianos por medio del Imperio Romano durante este poco tiempo que tenía para andar libremente Satanás contra la iglesia. Según Apocalipsis 13, 1 al 19 y el capítulo 21, un poco de tiempo para la persecución mundial de la iglesia. Ahora, pero en el capítulo 20 y en el versículo 1, este poco de tiempo ha terminado y empieza un tiempo largo de 1000 años en que Satanás está atado y encerrado para no engañar o para no andar engañando a las naciones para la destrucción de la iglesia a través de la persecución abierta y literal y mundial. Ahora, un largo tiempo, 1000 años, en los cuales el diablo está atado y limitado en su guerra contra la iglesia. Pero recuerde, una guerra literal, física. Por supuesto que tenemos problemas espirituales todavía con los que luchamos como cristianos. Ahora, después de este tiempo largo, simbólicamente llamado 1000 años, Satanás debe ser desatado por un poco de tiempo, dice Apocalipsis 20, versículo 3. Saldrá a engañar las naciones para que se reúnan contra él y hacer guerra contra el pueblo de Dios una vez más, según Apocalipsis 20, 6 al 9. Un poco de tiempo para la persecución mundial de la iglesia. Bueno, pero cuando están listos, según estos versículos, cuando ya están listos para hacerle guerra a la iglesia, para ir contra la iglesia, para su destrucción, dice la Biblia que descenderá fuego del cielo y los consumirá, y entonces será el fin. Apocalipsis 20, versículo 9. Satanás será lanzado al infierno. Eso dice Apocalipsis, versículo 10 del capítulo 20. Y el juicio final comenzará, según Apocalipsis, capítulo 11 al 15. Ya Apocalipsis 20, del 9 al 15, habla del fin del mundo y Satanás es lanzado en el infierno eterno. Así que, amado oyente, los 1000 años, de acuerdo con el libro de Apocalipsis, el único libro en toda la Biblia que habla específicamente de este periodo de tiempo, quedan como un paréntesis entre los grandes esfuerzos de Satanás para la destrucción de la iglesia por medio de la persecución por las naciones de la tierra. En el tiempo del primer siglo, el diablo recibió un poco de tiempo para la persecución mundial de la iglesia. Al final del tiempo, dice la Biblia que recibirá otro poco de tiempo para lo mismo, pero no podrá hacer nada. Pero en todo el tiempo, en medio de esta está el milenio, los 1000 años, un tiempo en que Satanás está atado y no puede salir a engañar a las naciones para la persecución de la iglesia. Entonces lo que tenemos del primer siglo al fin del mundo es lo siguiente: un poco de tiempo para persecución mundial, lo tuvo Satanás. Luego vienen los 1000 años, el diablo está atado. Amado oyente, los 1000 años representan desde que Roma cayó hasta el fin del mundo. Este es el periodo de 1000 años, simbólico en la Biblia. Luego viene un poco de tiempo, dice la Escritura de Apocalipsis, pero según para persecución mundial, pero en ese momento viene el fin del mundo y el diablo es echado al infierno. Así que el mensaje a los cristianos perseguidos en el tiempo del apóstol Juan era que esta persecución sería relativamente breve y que después de ella el diablo sería limitado
a su persecución de los santos hasta los últimos días del mundo, o sea, durante 1000 años, y que luego sería desatado, pero no para la victoria, sino para la destrucción. Por tanto, el milenio empezó con la destrucción del Imperio Romano como perseguidor de la Iglesia y seguirá, no por un tiempo literal de 1000 años, sino hasta un poco antes del fin del mundo. Ahorita estamos viviendo en el tiempo designado en la Biblia, 1000 años. En el libro de Apocalipsis, los 1000 años son todos los años después de Armagedón hasta el fin. Ahora, esta idea de la totalidad es la idea usada varias veces en la Biblia, en el resto de la Biblia, y simbolizada por el número 1000. Por ejemplo, amado oyente, tome nota de estos versículos. Usted podemos leer juntos en Salmos 50, versículo 10. Porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Fíjese usted, 50:10 de Salmos. Cuando Jehová dice que suyos son los millares de animales en los collados, está diciendo que todos estos animales son suyos. Luego en Salmo 105, versículo 8, la Biblia dice: se acordó para siempre de su pacto, de la palabra que mandó para 1000 generaciones. Ahora, cuando la palabra dice que Dios se acordó de su palabra para 1000 generaciones, no quiere decir que esta palabra quedó en vigencia por tanto tiempo, literalmente, sino que quiere decir que ya había dicho, literalmente, para siempre. O sea, para todas las generaciones. Encontramos en el mismo caso de Deuteronomio 7, versículo 9, por ejemplo, dice el texto: conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos, hasta 1000 generaciones. Sí, Deuteronomio 7, versículo 9. Si usted lee con mucho cuidado también Éxodo 20, versículo 6, en todos estos ejemplos podemos ver que el número 1000 se ocupa en el texto para describir simbólicamente a una gran cantidad de algo. O, por ejemplo, sean animales, o sea, generaciones o años. Significa todo lo que hay de algo. Así que los 1000 años significan todos aquellos años en los cuales Satanás está atado y los cristianos viven libres de la plaga de la persecución mundial como se desató en el tiempo del primer siglo por medio de la nación de Roma. Pero sí fue literal, recuerde. Quiero recordarle que la interpretación literal de este tiempo de 1000 años no cabe ni en el contexto del libro, ni en el contexto del capítulo, ni en el contexto de la Biblia, ni tampoco en el contexto de la historia. Lo importante en cuanto al milenio no es la cantidad de años que dura, sino lo que sucede en este periodo. Y lo más importante para los cristianos era que el tiempo de persecución abierta cesaría luego y que sería seguido por un largo descanso de tal persecución, porque el gran enemigo estaría encerrado en el abismo. Por tanto, ahí tenemos una enseñanza clara, amados hermanos y amigos, de la enseñanza de Dios. En esto cabe notar también que el énfasis en esta sección se da al reino de estos mártires. Por supuesto, creo que el tiempo no nos da para seguir aclarando cómo es que reinaron con Cristo 1000 años los mártires, los decapitados que están en el Apocalipsis, pero sí, lo cierto es que ellos reinaron con Cristo 1000 años. En los versículos 4 al 6 de Apocalipsis, capítulo 20, hay otro asunto de mucha importancia que todavía no hemos considerado, y esto también sucede durante los 1000 años. Es el reino de las almas de los santos muertos, y usted lo puede leer en el 24 al 6 en su propia Biblia. Pero este reino dura por el mismo periodo de 1000 años y está íntimamente relacionado con la limitación del poder
de Satanás. Pero por el momento el tiempo no nos da para explicar esto de las almas y de los que reinaron con Cristo 1000 años, ya que también se ha dado una falsa o una mala interpretación con respecto a esta segunda resurrección. No es una resurrección literal, sino que está hablando de algo espiritual, pero en otra ocasión podemos dar esa explicación breve sobre la segunda resurrección. Por el momento hemos aclarado, amados oyentes, que no hay persecución literal contra la iglesia, pero sí existe el pecado y las huestes de maldad a través del engaño religioso, a través del pecado, la inmoralidad y muchas cosas que la iglesia debe cuidarse de esto. Por lo demás, la iglesia goza de cierta paz literal, cero persecución literal, y de esto es que nos está enseñando el libro de Apocalipsis. Amados oyentes, les agradecemos su amable y fina atención y esperamos que usted, amado oyente, pueda visitar la iglesia de Cristo, la iglesia que trata la manera de interpretar correcta y el 100% la Biblia sin poner pensamientos ni ideas humanas. Que el Señor nos bendiga a todos, amados oyentes.